Vamos a ver ahora, hermanos, en Efesios capítulo 4, una iglesia sirviendo unidos, ¿verdad? Como iglesia tenemos que comenzar a entender que hay una unidad, algo que nos une, y es el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, Efesios 4, del 1 al 7. Y dice de esta manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te doy por esta porción de tu palabra. Te ruego que la bendigas, que tu Espíritu nos abra el entendimiento, que lo que aprendamos en esta mañana, Señor, lo podamos vivir y de esa manera ser un buen testimonio para los que no te conocen. En tus manos nos ponemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bendición es poder reunirnos los hijos de Dios, ¿verdad? Y en esta porción que hemos leído, hermanos, comienza diciendo que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ah, caramba. Quiere decir que todos nosotros fuimos llamados. Cuando Cristo murió en la cruz, mis hermanos, Él murió por todo el mundo, pero no todos escuchan el llamado de Dios. El Dios dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero ¿cuántas personas no abren el corazón? ¿Cuántas personas sienten la carga de este mundo, del pecado y la maldad, y saben que hay un rayo de luz, pero no se acercan? Y aquí dice el Señor que andemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo estaba viendo esto de ser llamados en Primera de Pedro, capítulo 2, y dice de esta manera: mas vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, adquirida por Dios. Y esto de adquirida quiere decir que fuimos comprados por la sangre de Cristo. Nuestra salvación no fue gratis. Costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos comprados. Somos propiedad de Dios. Y dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos llamados de sacarnos Dios de una vida sin esperanza, una vida sin rumbo, una vida donde no hay paz, donde no hay gozo, que son tinieblas. Nos llamó, nos sacó a la luz admirable de la esperanza de Dios, de la paz que Él da. Ese es el llamado de que nosotros tenemos, hermanos. Y gracias a Dios por eso. Y luego dice que andéis como es digno de nuestra salvación. Saben, hermanos, que si hubo un cambio en su vida, si Dios ha venido y ha tocado su vida va a comenzar a cambiar. Y nos dice: tienes que caminar como es digno de ese llamamiento, como eres digno de esa salvación. Y luego nos da tres cosas: con humildad. Tenemos que andar con humildad. Y saben que yo he estado pensando esto. Humildad es no tener un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Eso es la humildad que Dios pide. Yo sé que mi Dios está aquí y yo tengo que encontrar mi lugar. Y dice con humildad, con mansedumbre, ¿verdad? Mansedumbre quiere decir suave o pasible, calmados, ¿verdad? Como cristianos no debemos de ser activos y peleoneros y gritones. ¿Me pueden cerrar esta luz, esa puerta de ese lado, hermano Manuel? Ahí va el hermano Manuel, hermano. Me está dando en los puros ojales.
Ay, Dios de bendición. Gracias. Espérame, me hago yo un poquito para atrás, para que no cierre la puerta. Ahí está. Perdón, hermanos, ¿verdad? Entonces nos quiere que andemos con humildad, con mansedumbre, y aquí viene el difícil, soportándonos con paciencia los unos a los otros. A veces en las familias andan del chongo, a veces en la iglesia andan peleando y enojados. Hermano, Dios nos dice que debemos de andar soportándonos. Hermanos, no todos van a estar de acuerdo conmigo y yo lo acepto. Pero ¿saben qué? No me peleen. Yo no le voy a pelear. Y si lo confronto va a ser con el amor de Cristo. Esto es lo que Dios quiere, ¿verdad? No se deja salud, ¿verdad? Gracias, hermano. Ok, y ahora sí ya veo. Es que me deja así, volteo para allá y veo puras estrellitas. Ok, entonces ya estamos viendo esto, ¿verdad? Que fuimos comprados, que debemos entender que fuimos llamados con un propósito, que Dios nos sacó de esa oscuridad y ahora nos está diciendo con mansedumbre, ¿verdad? Con humildad, que nos soportemos. Pero la unidad de Dios, sabiendo que somos la iglesia, que somos el pueblo de Dios, nos habla de 7 cosas que nos unen, que debemos tener en común. Y la primera de ellas se encuentra, es Salmo 103, pero dice un cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Bueno, nosotros somos el cuerpo de Cristo. A veces nosotros decimos, vamos a la iglesia sin recordar que somos la iglesia y pensando que solamente sentados aquí tenemos relación con Dios, pero no, nosotros somos la iglesia donde estemos. Y por eso yo les he dicho, ya dejen de venir a la iglesia y seamos la iglesia donde quiera que andemos. Y la gente debe de ver el resplandor de Cristo en nosotros. Por eso dice que somos un cuerpo y esa es la iglesia. Y la iglesia existe para 3 cosas principales. Y tengo que tener cuidado con esto porque hay gente que dice, no, existe para esto y eso. Y quizás sí. Pero las 3 principales comienzan con la letra E. Exaltar a Dios, edificar al creyente y evangelizar al perdido. Y en esto de exaltar a Dios, no mejor muestra de una alabanza a Dios que el Salmo 103. Y dice de esta manera, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cómo ven? El rey David, la vida que llevaba él amaba a Dios. Y él entendía que su alma, su ser completo tenía que adorar a Dios. Somos un cuerpo, somos la iglesia. Y nos dice aquí, bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y saben que marqué aquí en mi papel los beneficios. ¿Por qué adoramos a Dios? Primero, dice de esta, Él es quien perdona todas tus iniquidades. O sea, tu pecado, Dios nos ha perdonado, ¿verdad? El que sana todas tus dolencias. Hermanos, ¿saben qué? Muchos no estuviéramos en pie, sino por la gracia de Dios. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, y el que sacia de bienes tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Ustedes creen que no tenemos por qué adorar a Dios? Nomás tomando ese texto como es, nos damos cuenta que qué beneficios tan hermosos recibimos de nuestro Dios. Cómo nos sostiene en el hueco de su mano. Hermanos, los que tienen más de 70 años, imagínense todos los peligros que ha vivido. Y mire, aquí estamos. No sé por qué se me van los ojos a Manuel cuando hablo de viejitos, pero ¿qué le hace? ¿Verdad?
y lo estaba esperando, ¿verdad? Entonces, qué hermoso es poder llegar a una edad avanzada viendo la misericordia de Dios, viendo el cuidado de Dios. Mi esposa y yo salimos mucho y en mi oración es, Señor, guárdanos en el hueco de tu mano. Y ¿saben qué? Si Dios nos tiene así y nos cubre, ¿quién nos va a hacer algo? Bendice alma mía Jehová. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, somos la iglesia. Pero también, hermanos, nos ha dicho aquí que la iglesia es para equipar a los creyentes. Nosotros aquí tenemos, gracias a Dios, varias oportunidades para que venga a aprender. Los miércoles el hermano Romero está dando estudios de membresía, ¿verdad? Las mujeres tienen sendero, tienen grupos que vienen y les ayudan. Los jóvenes también tienen enseñanza. Los domingos hay quien los predique. Entonces, edificarnos unos a otros es parte de la unidad que Dios quiere en el Espíritu. Y en Efesios 4, 11 y 12 dice de esta manera, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí viene, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Sabían que nosotros somos ministros de Dios? Nosotros, no importa qué oportunidad tengamos, debemos de aprovecharla porque Dios quiere usarlo para que ministre a aquellos que están todavía en tinieblas. Usted tiene algo muy importante. Tiene el evangelio, tiene la verdad y contra la verdad no hay nada, ¿verdad? Entonces, dice para edificar el cuerpo de Cristo. Eso es hermoso entender que venimos para exaltar a Dios, para equiparnos unos a otros, pero también venimos, hermanos, para la iglesia existe para salir a evangelizar a los perdidos. Hermano, mi esposo y yo íbamos mucho a Hollywood, a una iglesia de Hollywood, la primera que está en Hollywood. Y ellos tenían la costumbre de llamarse siervos unos a otros. Siervo y que siervo. Y pues me invitaban a predicar a mí y les gustaba la mala vida porque cada vez que iba les daba duro, ¿no? Y un día oí que venía uno y le gritó a otro, siervo. Y yo lo conocí, ese siervo no servía. Y dije yo, wow. Y les dije, hermanos, ¿por qué nos llamamos siervos? Un siervo es aquel que está en la batalla sirviendo a Dios, trayendo gente a los pies de Cristo. Y hay líderes que ni saben evangelizar, ni se animan a salir, ni a hablar. No, hermanos, no. Nosotros estamos aquí para servir. Somos ministros de Dios, ministros de Jesucristo. Y esto de evangelizar, pues el texto se lo saben. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí yo estoy con vosotros, o enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Eso es lo que Dios nos dice. Id a ser discípulos. Y hermanos, esta palabra en inglés me encanta esta porción, porque dice, as you go, make disciples. Mientras vas, ve haciendo discípulos. Entonces no tenemos que dejar la comodidad de nuestro hogar, de nuestro trabajo, de ir a las tiendas, pero donde quiera que haya oportunidad, hay que compartir nuestra fe. No me acuerdo qué estábamos haciendo mi esposo y yo, y lo único que le dije a la muchacha que estaba despachando, ¿a qué iglesia vas? Y con eso se abre todo. ¿A qué iglesia vas? No voy a ninguna iglesia, no pude ir a mi iglesia o sí voy a una iglesia. Y le va a contestar, entonces ahí tiene usted ya para hablar. Entonces, somos un cuerpo que existe para exaltar a Dios, para equipar a los creyentes y para evangelizar a los perdidos. Pero también dice que hay un solo espíritu, un espíritu. Y hermano, este espíritu, el día del Pentecostés, el Señor bajó su espíritu sobre toda la iglesia, ¿verdad? Y nos habla aquí y nos dice en Efesios 1:13, dice de esta manera,
en él también vosotros, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con la promesa del Espíritu Santo. Nosotros oímos el evangelio, nosotros hemos creído en el evangelio. Por lo tanto, hemos sido sellados con esa promesa cuando dijo Cristo, no los voy a dejar huérfanos, voy a mandar el Consolador. Por eso hay paz. Por eso en medio de los conflictos y los problemas sentimos la paz de Dios, porque está en nosotros su Santo Espíritu. Y esa promesa, hermanos, se cumple para no fallar. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La promesa se cumplió, la promesa está en nosotros. El espíritu que estuvo en Pablo, el espíritu que estuvo en la iglesia primitiva, es el mismo que usted y yo tenemos. No hay diferencia. La diferencia entre Pablo y yo es que Pablo se dejaba usar por el espíritu. ¿Nos estamos dejando usar por el espíritu? ¿Una iglesia? ¿Un espíritu está moviéndose en nosotros? Hay un canto que dice, muévete en mí, muévete en mí. Y a veces, pobre espíritu, está triste. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Y nosotros debemos de entender que el fuego está en nosotros, pero está en nosotros avivarlo. Biblia, oración, servicio, hacer un lado el pecado y la maldad y poner los ojos en Cristo. Esto nos aviva en el espíritu. Usted va a tener una historia que decirle a un mundo perdido. Usted va a tener que decir a una persona que está sufriendo, que está llorando, que no tiene esperanza. Hay esperanza en Cristo. El que vive en mí puede vivir en ti. Puedes tener paz. Pero a veces nosotros nos cerramos y no podemos seguir así. Somos un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Wow, yo vivo de esa esperanza. Especialmente ya cuando uno va agarrando más años, va uno acercándose, que uno se da cuenta que se va acercando, ¿verdad? Y más vale que tengas esperanza. Y fíjese la esperanza que pone aquí. San Juan 14, del 1 al 6. Este texto me encanta. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermano, somos peregrinos en este mundo. Este mundo no es nuestro hogar permanente. Venimos de pasada. La Biblia nos dice que los años del hombre son 70 y a los más robustos 80. Bendito Dios, que hay gente que puede vivir un poco más. Pero yo no he visto gente de 150, 200 años caminando. De la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, mis hermanos, mi esperanza es esta, de que Cristo murió en una cruz, derramó su sangre para todo aquel que viene a sus pies, sea lavado de su pecado y tenga entrado a la gloria. No voy a ir al cielo por bueno, porque lo merezco, porque me lo gané, sino por la bendita misericordia de Dios. Y Cristo nos dijo, no se preocupen, yo voy a preparar un lugar, porque en la casa de mi Padre, que es la gloria, hay mucho lugar para ustedes. Y si yo me voy, ténganlo por seguro que vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, a la diestra de Dios Padre, vosotros también estéis.
Esa es la gloria bendita de Dios. Eso es lo que nosotros esperamos. Hermanos, un día usted y yo vamos a cerrar los ojos aquí en la tierra y los vamos a abrir en la presencia de Dios. Glorioso día para los que viven en esperanza. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza. Pero nos dice también que hay un Señor. Este mundo tiene señores para aventar para arriba y señoras. Pero Él nos dice que hay un solo Dios, ¿verdad? Un Señor. Y ¿saben qué? Si usted le dice a Jesucristo Señor, automáticamente se hace siervo. Siervo de Dios. En las antiguas escrituras la Biblia decía Pablo, esclavo de Jesucristo. Él entendía que no tenía voluntad propia. Esclavo de Jesucristo. Pero en la iglesia se le hizo muy fuerte la palabra esclavo y le cambiaron a siervos. Pablo, siervo de Jesucristo. Bueno, el siervo sirve o no sirve, pues ahí sigue. Pero también a uno se le hizo un poco pesado siervo. Oye, pues siervo. Ahora nos llamamos líderes. Soy líder en mi iglesia. Cálmate, ¿cuál líder, verdad? No, somos siervos, ¿verdad? Y él dice, un Señor nomás. Y ahí en Éxodo 20, 3 al 5, es uno de los 10 mandamientos que conocemos, ¿verdad? Y comienza con esta frase, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad sobre los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No te harás dioses ajenos. Y yo veo, hermano, gente persinándose enfrente de estatuas, imágenes y todo. Y ¿saben qué? Varios de nosotros venimos de esa vida. Pero bendito Dios que entendimos que hay un solo Dios. Y Jesucristo nos enseñó que nadie llega al Padre sino por Él. Y cuando entendemos esto es cuando comenzamos a hacer un lado lo que nos estorba. Estaba una hermana aquí cerca y mi esposo y yo comenzamos a dar estudios en su casa. Y ya llevamos 2, 3 y ella subió arriba y sacó una imagen y dijo, hermano, todo lo que me dice me gusta, pero nunca me va a quitar esto. Hermana, yo no vine a quitarle nada, sino a presentarle a Cristo. Pasaron los semanas, meses, no me acuerdo, y vino su hija y me dice, hermano Cano, miembro de la iglesia, llegamos del trabajo y mi mamá había tirado todas las imágenes. El Espíritu Santo de Dios se mueve en aquellos que le buscan. En ningún momento le dije deshágase de sus dioses, pero ella entendió que había un solo Dios y que solamente a Él se le podía postrar. Y ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que nosotros vivimos y amamos y servimos. Una iglesia, mis hermanos, un espíritu, una esperanza y un solo Señor. Qué hermoso, es fácil nuestra vida. No tenemos que hacerla complicada. Nosotros le ponemos esto y ponemos otro. No, hermanos, pon tus ojos en Cristo y vive bajo su voluntad. Y con eso tenemos. Y luego nos dice también que tenemos una sola fe, una fe. Y esa fe está puesta en Cristo. Y esto es como yo pienso, hermanos. No es el tamaño de la fe que cuenta, es en quién hemos depositado esa fe. Si la hemos puesto en Cristo, es suficiente. Y en Hebreos, ¿qué es? 1:11 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
¿verdad? Yo estoy en la esperanza y estoy cierto de que va a ser y estoy convencido aunque no lo vea. Esa es la fe. Y en Romanos 10:17 dice que la palabra viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lamentablemente hay personas de otra iglesia que está allá, que la única manera que escuchan la Biblia o la leen o la abren es el domingo cuando el pastor dice abran sus Biblias. Debe de ser como el alimento diario, debe de ser algo que anhelamos. Y hermano, yo no digo que debe de leer capítulos por semana, pero lea un párrafo de la Biblia y medite en él y ore sobre él. Y usted va a ver cómo día tras día su comunión con Dios va creciendo y se va haciendo más fuerte y usted va a entender lo que es la fe. Porque de repente se va a acordar de textos bíblicos. Señor, tú dices, tu palabra dice, y tu palabra dice, y así vivimos. Y esto es lo más hermoso de nuestra relación con Dios. Entonces, un Señor, una fe y un bautismo. Y esto de un bautismo, hermanos, yo lo tuve que buscar porque yo sabía que existía este texto, pero no me acordaba dónde. Pero fíjense qué hermoso Romanos 6:3 y 4, ¿ok? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando el pastor toma a la persona y lo mete en el agua así por completo, ese es un simbolismo de que he muerto al mundo, al pecado, a la maldad, ¿verdad? Eso es lo que significa. Entonces nos dice semejante a su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, y aquí viene, a fin, o sea, para, ¿verdad? Que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sabían ustedes que el bautismo es el primer paso de obediente de cualquier creyente? Cuando nosotros tenemos una experiencia adentro de nosotros, en el alma, el primer paso es esa experiencia ponerla pública. Que la gente sepa que, ¿saben qué? Yo he nacido de nuevo en Cristo y ahora lo voy a hacer público. Muero al pecado y nace una nueva criatura en Cristo Jesús. Ese es el bautismo. Si usted es creyente y no se ha bautizado, hable conmigo y hacemos algo, ¿verdad? Lo bautizamos, ¿verdad? Y nomás póngase a pensar que todos los creyentes que están aquí han sido bautizados, de alguna manera o de otra. Y yo les animo a que lo hagan. Entonces, hermanos, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe y un bautismo. Y luego nos dice, ya me perdí yo solo, hermano. Ok, y nos dice, y termina diciendo esto. Y un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Dios Padre es todo para nosotros, hermanos. Y debemos de comprender esto. Pablo lo dijo bien elegante. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Qué chulada de palabras! Si yo vivo, es para Cristo, porque sé quién es Dios. Y si muero, pues gloria a Dios, ya gané. Ya salí de este mundo, ¿verdad? Hay otro texto que me gusta. Si me esperan, hasta que lo encuentro. Gálatas 2:20. Todos lo citan. Y fíjese ¿ok? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! ¡Qué chulada de poder entender que Dios es todo! Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, porque todavía estoy aquí, lo vivo en la fe de mi Salvador. Estos textos, hermanos, es alimento espiritual, es lo hermoso de la palabra de Dios, es el que nos ayuda a levantarnos cada día con una esperanza viva. Eso es lo que nos da esto. Decía un hermano, para terminar, y nunca terminaba, pero yo sí. Nunca le ha pasado eso. Para terminar, hermanos, y estoy ya como a la media hora, y ahora sí para terminar. No, para terminar. Dios nos dio una salvación por gracia, o sea, gratis, un favor no merecido. Y hay tres cosas aquí. ¿Alguien oró por usted? Sí sabía. Su mamá, un amigo, compañero de trabajo, mi patrón, oró por mí 2 años. Me habló de Cristo 2 años. Y yo decía, está bien tocado este cuate. Se me hacía locura lo que me enseñaba. Pero estuvo orando, orando, hasta que un día el Señor tocó mi corazón. Y así como Él oró por mí, yo he orado por mucha gente. Cada uno de nosotros debemos poner los ojos en varias personas y decir, Señor, esta persona dámela para tu reino. Señor, que sea salvo, líbranos de esto y líbralo. Orar por la gente porque necesitan venir a la luz admirable. Y usted es un ministro de Jesucristo. Alguien oró por usted, pero sabe que alguien le habló de Cristo. De una manera o de otra, alguien sembró la semilla en su corazón. Es tiempo que nosotros sembremos la semilla en otras personas. Que el evangelio crezca a través de nuestro testimonio. Y hermano, hay gente muriéndose todos los días sin esperanza. Hay gente muriéndose, yéndose al infierno y nosotros aquí cantando. Tenemos que dejar la comodidad de estas 4 paredes y salir a compartir nuestra fe. Alguien oró por mí, alguien me habló, pero ¿saben qué? Alguien me invitó a una iglesia. ¿No les dé pena? Se hizo una encuesta de muchas personas. De cada 10, 9 decían que no iba a la iglesia porque nadie los había invitado. 10 personas, ¿vas a la iglesia? No, ¿por qué? No, nadie me ha invitado. No dejemos que eso pase. Invitemos a gente, que ellos tengan la paz, el gozo, la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 nos dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay que conformarnos con lo que tenemos. Este mundo, este siglo en que estamos, no debe ser el que nos lleve en el camino del error. No os conforméis a este siglo, sino que esta mente que Dios nos ha dado nueva en Cristo Jesús nos debe de llevar a un entendimiento claro del Dios viviente. Hermanos, lo que aprendemos en la iglesia es hermoso para nosotros, para nuestra vida espiritual, para acercarnos al Dios de la Biblia, pero no pasa nada si no lo sacamos y lo compartimos. El Espíritu Santo no se goza en que estemos llenos de Biblia, sino que estemos caminando bajo la voluntad de Dios Todopoderoso. Yo los invito a que compartan su fe, que seamos esa luz en un medio de las tinieblas, como la Biblia dice.